En Noticieros La Voz les tenemos una entrevista realizada al distinguido vizconde Saint-Simon. Antes de iniciar, les daremos una breve introducción de la historia de este personaje. Claude Henry de Rodbury, conde de Saint-Simon, nació en París en el año de 1760. Fue uno de los primeros pensadores en proponer crear una ciencia positiva de la política moral y de la humanidad en general, es decir, que la sociedad puede ser objeto de un estudio científico. Logró fundar la escuela de Saint-Simonismo, que es una doctrina socialista que se incluye en la corriente socialismo utópico, y según la cual cada uno ha de ser clasificado según su capacidad y remunerado según sus obras. Influyó en una serie de pensadores importantes que incluían a Auguste Comte, Karl Marx y John Stuart Mill. Sus escritos contienen razonamientos en favor de una organización social, encabezada por hombres y sabios, y basada en la industria, que beneficie por igual a todos los componentes de la sociedad. Referente a la religión, plantea un sistema llamado Nuevo Cristianismo, en el cual el núcleo fundamental era la idea de fraternidad que conducía a la concepción de una sociedad mundial libre, es decir, una sociedad universal continuamente dedicada a la producción y en la cual la Iglesia pudiese ser citada por el taller. A continuación, comenzaremos con nuestra entrevista. Muy buenas tardes. ¿En dónde y cuándo nació? Nací el 17 de octubre en el año de 1760 en la ciudad de París. ¿Cuál era su concepción de la historia, la política y la sociedad? Sostengo que la historia de mi época fue en base conflictiva, por la interacción de las clases improductivas y el apoderamiento de ésta en la política. Y es aquí donde mi concepción de la política y sociedad de mi época se resume del mal papel que estas clases improductivas tenían y llevaban a cabo a costa de los beneficios de la sociedad en general. ¿Cuáles fueron las dificultades que vivió? Nací en el seno de una familia aristocrática, de muy alto abolengo. Que por cierto, déjame decirte que mi familia desciende directamente de Alejandro de Macedonia. Bueno, ya podrás imaginar lo acomodido que me encontraba. Crecí rodeado de gente y familia culta y adinerada, por lo que acceder al conocimiento no me fue para nada difícil, y gocé de muchas comodidades que permitieron forjar poco a poco mi camino. Después, a mis 18 años de edad, por costumbre familiar, me enlisté en el ejército, acción que permitió un suceso importante en mi vida, pues fue en el año de 1780 y 1781 que formé parte de las fuerzas francesas que colaboraron con Washington en la Guerra de Independencia. ¿Cómo fue su camino hacia la creación de sus obras y sus teorías? Muy duro y decepcionante. Terminada la Guerra de Independencia, de regreso a Francia, fui arrestado por una flota inglesa, pero inmediatamente fui puesto en libertad. Ya en libertad, navegué por distintos continentes y países a proponer ideas y proyectos fuera de mi vida militar, los cuales fracasaron. Pero en uno de aquellos viajes, si no mal recuerdo, en Madrid para ser precisos, donde pude colaborar en un proyecto importante, donde se planeaba unir por un canal a Madrid con el Atlántico. Este lamentablemente quedó inconcluso, pero a diferencia de los demás, esto fue a causa del estallido de la Revolución Francesa. Esto me orilló a volver a Francia, lo cual me envolvió en conflictos, pues en 1790, tras ser nombrado presidente de la Asamblea Municipal de File, di un discurso de apertura donde dejé en claro que a partir de ese momento ya no iba a existir diferencias y todos seríamos perfectamente iguales. Esto me trajo muchos problemas, porque después de haber renunciado a mi título como presidente de la Asamblea, fui una vez más encarcelado, pero esta vez fui encarcelado con los cargos de contrarrevolucionario. No fue hasta 1794, después de la caída de Robespierre, que me liberaron.
Después de que me hayan liberado, seguí con mis actividades financieras y mis estudios, pero lamentablemente estas actividades financieras no prosperaron y fue en ese lapso de mi mala racha donde publiqué muchos de mis escritos. ¿Cómo se conformaban y en qué consistían sus teorías de pensamientos? Consistía meramente en el apoyo de las clases productivas, hacer a un lado a toda y cada una de aquellas clases que impedían el progreso y la mejoría para la sociedad en general. Esto también tendría que tener como consecuencia reorganizar el sistema político, económico y social, mediante la creación de un código basado en la racionalidad científica. Esto implica analizar los conflictos sociales como una ciencia natural más y hacer a un lado a toda aquella clase o individuo que obstruyera el progreso, con ideas irracionales, ególatras y fanáticas. ¿Qué fin tienen sus teorías hacia la sociedad? El único fin que tenían mis teorías era permitir al conjunto de los miembros de la sociedad el desarrollo pleno de sus facultades a través de la ruptura de los conceptos metafísicos y fanáticos. Le agradezco mucho su tiempo y su atención. Por otro lado, nos podemos dar cuenta que el mayor mérito de Saint-Simon consiste en su concepción del papel de la propiedad y de las clases en el desarrollo de la sociedad. Su pensamiento tiene un carácter utópico, ya que en el futuro industrial llegará, según él, gracias a la propaganda de la filosofía nueva, positivista, la solución revolucionaria de las contradicciones del régimen capitalista, ya que su doctrina no constituye un socialismo proletario científico, sino un socialismo utópico, que no es una doctrina de dirigentes de masas proletarias, sino de socialistas solitarios aislados de las masas. Oscila entre el materialismo y el idealismo. Algunas de sus obras principales son Cartas Ginebrinas, Memorias acerca de la ciencia del hombre, Trabajo sobre la gravitación universal, El sistema industrial, El catecismo de los industriales y El nuevo cristianismo. Esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Que tengan una linda tarde.